Seguimos con Expo Finanzas. Nos acompaña hoy una gran economista, con más de 30 años de experiencia en el sector bancario, en gerencias y vicepresidencias de crédito y riesgo de diferentes entidades financieras. Trabajó como presidente de riesgos para América Latina y el Caribe con Acción Internacional, liderando el desarrollo e implementación de modelos de riesgo y evaluación de crédito para la industria de las microfinanzas en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, Venezuela y Guatemala. Actualmente es miembro de Junta Directiva del Banco W en Colombia y Financiera Progresemos en México. Bienvenida Liliana Botero con su presentación, Lineamientos de Estrategia en tiempos de COVID para entidades financieras del mundo de las microfinanzas y pymes. Adelante, Liliana. Mil gracias a Ciclo de Riesgo, a Beatriz Villa, a Erwin, a todo su equipo por esta invitación a participar en la feria de Expo Finanzas. Me defino como una persona apasionada con el ciclo integral del riesgo de crédito y es por esto que quisiera contribuir en algo con el entendimiento de este gran desafío que hoy se nos presenta, para el cual ninguno de nosotros somos unos expertos. Quisiera iniciar mi presentación con una pregunta. ¿Es usted un estratega en la administración del ciclo de crédito en tiempos de pandemia? Definitivamente, como el águila, eh, debemos tener el norte claro y debemos ser unos estrategas. Es fundamental que los tres gestores que participan en este gran desafío sean estrategas. Los tres gestores son el intermediario financiero, los microempresarios y sus familias y la microempresa. Como sabemos, los que trabajamos en este mundo, hay una microempresario y su microempresa. Ahora, para que estas personas sean estrategas, requieren indiscutiblemente del apoyo de la entidad financiera a través de una educación financiera. Hoy más que nunca es vital el tema de la educación financiera y más adelante retomaremos con esto. Como lo decía al inicio, y tal como lo señala el águila, debemos tener una visión precisa, así como él lo hace cuando va a atrapar a su presa. No debemos perder nunca el norte, no importan los obstáculos que se nos presenten. Es fundamental, no podemos inmiscuirnos en el día a día solucionando uno y otro tema sin saber hacia dónde vamos. Entonces tenga claro siempre la estrategia y eso implica mirar hacia el norte y saber cuál es el camino. El crédito, como todos sabemos, es un motor que impulsa la economía. En ese sentido, suspender la colocación no es una opción. Sin embargo, se pregunta uno, bueno, ¿qué es prioritario? ¿El crédito productivo o el crédito de consumo? He participado durante mi experiencia en discusiones en este sentido muy fuertes y muy interesantes. En el seno de Asomicrofinanzas participé alguna vez en un tema donde hay una tendencia grande a que el crédito de la industria de microfinanzas sea un crédito productivo y en la medida que la utilidad se convierte en el ingreso del microempresario, este le permitirá eh, poder atender su consumo y no tratar de endeudarse para el consumo. Sin embargo, es claro que el consumo desde el lado de la demanda, pues igualmente impulsa la economía. Pero en este momento, pues tal vez si se trata de establecer prioridades, pues el efecto multiplicador del crédito productivo a la industria de microfinanza y a las pymes, creo que es relevante. Ahora, fundamental, hoy más que nunca, la investigación y el análisis de información. Estamos frente a nuevas circunstancias. No es muy común que en entidades que trabajan con microempresas y pymes se hagan análisis de variables macroeconómicas. Pues es importante hacerlo. Revisemos cuál es el comportamiento de la inflación. Como sabemos todos, pues ha disminuido de manera importante, lo mismo que le han hecho las tasas de interés.
¿Cuáles son el comportamiento del desempleo, que sabemos que es cercano a niveles del 20%, el Producto Interno Bruto disminuyendo, y tratar de identificar el comportamiento de los diferentes sectores económicos es una directriz muy importante para la colocación del crédito. Ahora, es importante igualmente revisar los ejercicios de planeación estratégica eh, estructurados antes del COVID. Es posible que ustedes hayan hecho ejercicios de planeación estratégica en el mes de diciembre del 2019 y lo hayan hecho para 3 años. Sin embargo, las circunstancias hoy son diferentes. Entonces, revise sus ejercicios de planeación estratégica. Mire cuál es el comportamiento de las diferentes carteras de crédito y su tendencia. En la medida de lo posible, haga una comparación con resultados de otros intermediarios financieros y las nuevas directrices impartidas por los reguladores. Sea usted una entidad regulada o no, estas directrices tienen detrás análisis muy serios y muy profesionales que indiscutiblemente generan valor en la estrategia a seguir en este momento. Eh, recuerde que los logros pasados ayudan, pero no aseguran el éxito. Usted pudo haber sido una entidad muy exitosa, sin embargo, el mundo cambió y la estrategia hoy puede ser diferente. Entonces, es importante adoptar todas estas medidas. Por otro lado, quise presentar algunas cifras que reflejan relativa estabilidad debido a los alivios. Y en ese sentido, los alivios pueden imprimir una distorsión frente a la realidad. Porque si uno ve la cartera, la cartera tiene un crecimiento de tan solo el 2,8% entre febrero del 2020, que es cuando inicia la pandemia, a agosto del 2020, que es las últimas cifras disponibles. Vemos que la cartera pasa de 501 billones a 515 billones con un crecimiento del 2,8, pero básicamente este crecimiento se da en la cartera comercial y en menor medida en vivienda, porque vemos que la cartera de consumo y la cartera de microcrédito, entendida como una cartera productiva, registra disminución, esta última del 5%. Adicionalmente, el índice de cartera vencida en términos generales, pues pasa de 4,6 a 4,4, pero reflejando disminución, reflejando un incremento en el microcrédito únicamente, que pasa de 6,8 a 7,4. Y con castigos, igualmente, ese incremento se refleja en la industria de las microfinanzas. Ahora, si compara uno las gráficas, pues es claro que normalmente cuando uno analiza una cartera con castigos, esta puede llegar a duplicarse o incluso triplicarse frente a la cartera sin castigos. Por ejemplo, en microcrédito, la cartera sin castigos era del 6 y 7% y con castigos del 14 y 15%. Lo mismo que el consumo, 4 versus 13. Estas son cifras que pues no puede hablar uno de tranquilidad porque sabemos que un porcentaje muy grande de la cartera está aliviada y por consiguiente ese indicador proyectado unos meses hacia adelante puede ser mucho mayor. Se ha hablado de que puede llegar a duplicarse, incluso triplicarse una vez terminen los efectos de los alivios. De otra parte, considero que hay 3 grandes frentes de gestión cuando uno habla de estrategia en estos momentos. El primero es preservar la liquidez. El segundo es monitorear de la solvencia de la entidad. Y el tercero, eh, toda la estrategia en cuanto a la reestructuración y la colocación de crédito responsable. Vamos a ver cada uno de ellos de manera resumida. Preservar la liquidez, pues es fundamental hacer los ejercicios de proyecciones de flujo de caja para determinar las necesidades de financiación y hacer énfasis en la proyección
de los recaudos, los cuales están muy afectados por los alivios pactados. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en esta parte. Segundo, pues gestionar con los bancos los cupos de crédito y que estos sean acordes con las necesidades identificadas en ese ejercicio del flujo. Ahora, si su entidad capta dinero del público, pues es fundamental definir unas políticas de captación atractivas, pero sin que estén fuera de las condiciones de mercado. Eh, y en entidades no reguladas, fundamental la negociación de reprogramación de deuda con los fondeadores. Debemos encaminar esfuerzos a la optimización de la eficiencia, lo cual se traduce en reducción de costos y gastos, y muchas de las entidades realmente están en ese ejercicio. Es posible que todo esto que hemos aquí señalado, usted ya lo haya desarrollado, porque ya llevamos pues más de 9 meses en pandemia, pero deben monitorearse recurrentemente estos ejercicios. Las situaciones cambian, un mes puede ser largo plazo en cuanto a lo reflejado en un flujo de caja. Entonces, si aún no ha realizado alguno de estos, eh, recuerde que nada tarda tanto en llegar como lo que nunca empieza. Nunca es tarde para empezar. Podemos hacerlo. Por otro lado, al hablar de solvencia, tal vez todos tenemos muy claro qué es la solvencia y en la definición de este indicador, pues son fundamentales dos conceptos. Primero, la correcta valoración de los activos y en segundo lugar, el nivel de recursos propios acordes con el riesgo incurrido por la entidad. Sin embargo, pues esa correcta valoración de activos tiene una íntima relación con el nivel de provisiones que se haya establecido una vez se haya definido el nivel de riesgo de los activos. El tema de las provisiones hoy es muy importante. La Superintendencia Financiera da una guía bien interesante en la circular 022 del 2020 del plan de apoyo a los deudores, donde dice, mire, la idea es no reversar provisiones, salvo que demuestre que la exposición disminuye, la exposición de riesgo o que la calificación de riesgo mejor. Y en un ejercicio de prudencia, dice, incluso considere en generar provisiones adicionales y de carácter coyuntural derivados de la estimación del deterioro de cartera por COVID. Y es anticipar el riesgo de incumplimiento y esto es un tema de prudencia que debe ser aprobado por la Junta Directiva. Es un mensaje muy interesante, incluso para aquellas entidades que no son reguladas, que consideren esas provisiones adicionales derivadas de los grandes riesgos que hoy se nos presentan. De otra parte, en materia de alivios y reestructuración, que es en lo que tal vez he tenido la oportunidad de tener más injerencia por mi dedicación en el tiempo a los temas de crédito, pues hay varios temas. Primero, segmentemos la cartera y los lineamientos que da el plan de apoyo a los deudores son interesantes. Identifique cuáles son aquellos clientes que están muy afectados, cuáles tienen un nivel de afectación media y cuáles no han sido afectados por la pandemia. En términos generales son las segmentaciones preliminares, pero no nos quedemos allí. Es fundamental definir la estrategia frente a esa segmentación y adicionalmente crear un set de reportes que le permita a uno tener muy claro la clasificación de los clientes según el tipo de alivio otorgado. Es fundamental tener claro cuál es el número de clientes a los cuales yo le hice una ampliación de plazo y además debo monitorear el plazo promedio que se me está generando en la entidad y las diferencias frente a lo que tenía en febrero. Establecer el número de clientes con periodo de gracia capital y el número de clientes con periodo de gracia capital intereses y el porcentaje de todos estos tipos de alivios frente a la participación de la cartera. Por otro lado,
clasificar los clientes según el comportamiento, ya sea a quienes les di ampliación de plazo, a quienes les di periodo de gracia a capital y a quienes a capital e intereses, pero no he medido todavía cómo se me están comportando. Recordemos que ya empezaron a vencerse los primeros alivios que se dieron en marzo, abril, se pueden estar venciendo en agosto, septiembre. Entonces, muy claro, tener un mapa muy claro de qué, cuál es el número de clientes que han cumplido y a cuáles se le han dado alivios recurrentes. Muchas de las entidades están extendiendo alivios recurrentes y no es que eso esté bien o mal, pero sí es importante establecer un control a esa recurrencia y un límite. Por otra parte, pues hay que determinar el número de clientes que han venido retornando a una amortización normal, que normalmente es mensual con amortización a capital e intereses, y determinar quiénes aún están en el alivio. Es fundamental hacer este mapa para poder tener una proyección hacia adelante del incremento del índice de cartera vencida y de si las provisiones que tenemos son las adecuadas o no. Y por último, y no menos importante, pues está esa proyección de los recaudos mensuales esperados, en número y en saldo, y la comparación de los recaudos efectivos versus los esperados. Yo esperaba, este mes me debían pagar 1,000 clientes, debían retornar a la normalidad en su amortización mensual y solo lo hicieron 500 clientes, por decir algo. Mirarlo en número, mirarlo en saldo y esto seguramente se deriva en ajustes de política. Entonces, fundamental construir ese indicador mensual de recaudo de efectivos versus esperados e igualmente un indicador que mida los recaudos mensuales versus los desembolsos. Acordémonos que la cartera está compuesta por saldo anterior más colocaciones menos recaudo y menos castigos. Entonces, en la medida en que las colocaciones que no se han dinamizado de manera tan importante sean inferiores a los recaudos, pues voy a observar una disminución de la cartera que tendré que tener presente en mis proyecciones y en mi estrategia. Ahora, llega el momento, tal vez desde mi óptica, yo considero que a esta altura del partido, cuando miramos colocación de crédito responsable, no debemos extender alivios masivos en el tema de pymes y microcrédito. Tal vez al inicio muchas de las entidades se vieron abocadas a hacerlo porque los ajustes en temas tecnológicos eh, eran muy difíciles y había que extender una solución rápida y oportuna a los clientes. Sin embargo, ya ha transcurrido un tiempo, ya las entidades han hecho los ajustes requeridos y hoy más que nunca es fundamental el conocimiento y entendimiento del cliente en su nuevo entorno. Ya no hagamos temas masivos, ya conozcamos a cada cliente y veamos si a él se le ajusta un alivio y de qué naturaleza debe ser este alivio. Eh, la capacidad, igualmente, así como analizamos los balances de los clientes para otorgar crédito y el flujo de caja y el PIG, pues es fundamental, hay nuevos frentes de análisis como son mirar cuál ha sido la capacidad de adaptación del cliente a las nuevas condiciones del mercado. Es posible que muchas entidades hayan tenido que cambiar su negocio o la dimensión de tamaño de su negocio sea muy diferente al que fue hace unos meses. ¿Cómo se ha adaptado el cliente a esa situación? Importante también mirar cuáles han sido los resultados logrados por el cliente en la reprogramación de sus obligaciones con otros acreedores. ¿Soy yo la única entidad que le estoy extendiendo alivios? ¿Ha logrado negociar alivios con las otras entidades? Miremos adicionalmente cuál es la participación de su entidad en el portafolio de deuda de los clientes. Yo tengo una participación marginal frente a la deuda del cliente o soy líder o tengo una participación similar a los demás
y en la medida en que yo alivie, puede aliviarse la operación del cliente o no, y evaluemos con claridad la, que el cliente tenga claro cómo estructurar su flujo de caja y que nosotros podamos evaluar ese flujo de caja porque prácticamente el negocio se nos volvió como si todos los clientes fueran nuevos. Es como evaluar proyectos. Es un desafío bastante grande para las áreas de crédito y riesgo. En cuanto al recurso humano, pues ni hablar. Las actividades que hoy se presentan es pues revisar los nuevos roles y responsabilidades, así como los esquemas de remuneración del equipo de trabajo. Por ejemplo, en la industria de microfinanzas, cuando se conjuga una labor de prospección, colocación y cobranza, pues tal vez cambian fundamentalmente porque el tema de la dinámica de colocación ha sido menor y ha sido más difícil por la cuarentena y por la dificultad de realizar el trabajo de campo, pero sí, tal vez hay que hacer un énfasis muy grande en la parte de la cobranza y adicionalmente una cobranza con educación financiera detrás, con apoyo, con entendimiento del cliente, que es un gran desafío, pero es un tema muy interesante y seguramente derivado de ello, los esquemas de remuneración que yo tengo que tener son totalmente diferentes a los que tenía hasta antes de febrero. Ahora, es posible que en ese nuevo rol se requiera capacitación y no duden en hacerlo. Es una inversión supremamente importante para salir adelante de la situación que hoy vivimos. Y los cambios que se han dado, pues no son cambios menores. Imaginémonos por un momento el cambio que han tenido que tener las áreas financieras, las áreas de tecnología, las áreas de riesgo y cobranza. Los desafíos enfrentados son muy grandes y tenemos que tener motivado al personal y apoyando estas grandes jornadas que se les están presentando. Si vamos a hacer un extracto ejecutivo de lo que tiene que tener en mente pues un gerente general o el equipo directivo, pues debemos decir, mire, debe tener claro cuál es el saldo de cartera al cierre de febrero, cómo estaba y cómo estamos ahora, siempre dentro de un esquema de variación. Mirar también el saldo de la cartera con alivios al cierre que porque podemos decir, mire, hoy mi índice de cartera es muy bajo, pero bueno, ¿qué porcentaje de su cartera está aliviada? Si la respuesta es que el 80% de su cartera está aún con alivios, pues ese índice de cartera vencida bajo, pues tiene una incertidumbre supremamente grande hacia adelante. Pero si la respuesta es no, llegué a tener el 60% de la cartera aliviada, pero hoy tengo el 20%, pues ya encuentra uno que si bien se le puede haber disparado el índice de cartera vencida, seguramente ya está llegando a un periodo a un punto de quiebre. Y ya puedo saber a qué me voy a enfrentar. Igualmente es importante conocer qué porcentaje de los alivios otorgados están respaldados con Fondo Nacional de Garantías y que se tengan claro al interior de la entidad. Así como el volumen colocado en el periodo de COVID y el comportamiento. Al medir los índices, pues podemos mirar el índice mayor a 30 días con castigo y sin castigo y teniendo en cuenta la diferenciación frente a los clientes nuevos otorgados en periodo de COVID. Igualmente, y no menos importante, la cobertura de las provisiones. Bien lo decíamos, no disminuyamos cobertura, por el contrario, si es necesario, creemos una provisión general aprobada por la Junta Directiva para estos momentos. Y entonces es importante mirar la tendencia, mirar si venimos bajando en cobertura, si venimos incrementando y si ese incremento es el adecuado frente a los riesgos observados. Y pues esto está íntimamente relacionado con la solvencia y monitoremos también el monto promedio de la cartera. Muchas de las entidades ante las dificultades han tendido a otorgar menos créditos, pero de montos mayores y de alguna manera se pueden salir de su nicho de mercado, del nicho que ellos hoy conocen. Entonces es fundamental tener esa comparación
de manera permanente. Y ya llegando al final de mi presentación, pues esperamos que para el segundo semestre del 2021 tengamos buen viento y buena mar, no perdamos el norte y recordemos que cuando baja la marea, se sabe quién nadaba desnudo, como lo decía Warren Buffett, que era un empresario norteamericano, gran inversionista, y en la medida en que tengamos un enfoque estratégico, seguramente estaremos con muy buenos resultados al bajar la marea para volver a tener una dinámica favorable. Bueno, con esto termino mi presentación. Mil gracias por su atención.